Señores, Keila González, es una pena que quien nos contactó con Keila nos dijo, nosotros queremos que ella asista al programa para hablar de un tema, y ese tema nosotros lamentamos muchísimo que no coordinamos la entrevista, porque es un tema que no solamente es para 10 minutos, sino es un tema para una enciclopedia que se titula aquí, dice, ¿cómo escribir un libro en 90 días? Falso de toda falsedad. Usted puede hacer un libro en un día, pero no es la generalidad. Keila quisiera introducirla diciendo que el proceso de un libro y de una revista, que tiene mucho de común, estamos muy ligados porque en un momento, aunque no me puedo comparar con Taller, con Editora Taller, con Miguel Coco en Alfa y Omega, o con Editora Corripio, el señor Pareja, un español que trajo Pepín para Caña Brava, pues se dedicaba específicamente al libro, pero más que al libro, a revistas y a periódicos. Y te quiero decir que los requisitos para una publicación en una revista científica tiene un protocolo que generalmente aquí se usaba, ir a la imprenta, llevar artículos, no, la composición, la diagramación, la que sé yo qué, pero eso es muy complejo. Cuando tú dices hacer un libro, nos vamos a limitar a lo que tú quieres decir, que es a escribir un libro, ¿verdad? O a editarlo. No, escribirlo. Adelante. Correcto. Cuéntanos. Sí, en primer lugar, quiero decirle que entiendo perfectamente el tema del rigor que existe cuando se trabaja con una revista indexada. He sido durante 12 años editora de mi revista Vienetre también. Es un mundo que me encanta, o sea, todo el mundo editorial me apasiona. Y escribo desde que tengo 8 años. Entonces, al tener tanto tiempo en este mundo editorial y literario, pues lo que he hecho es que he creado un método para que personas que quieren escribir un libro de no ficción, porque hay que hacer diferencias. O sea, si vamos a escribir una novela, por ejemplo, o unas memorias, es muy complejo hacerlo en 90 días. Ahora, si yo soy, por ejemplo, si yo soy mercadóloga y quiero enseñarle a la gente cómo hacer marketing para tus redes sociales, yo puedo hacerlo hasta en una semana. Por ejemplo, este libro, por ejemplo, que es el más reciente, yo tengo 7 publicaciones. ¿Imposible? De imposible a inevitable. Ah, ya. Ese es mi libro más reciente. Este, por ejemplo, a mí me tomó casi 2 años escribirlo. Pero ¿qué pasa? Yo estoy hablando ahí de experiencias íntimas, de cómo yo pude entrar, por ejemplo, al Palacio Presidencial sin invitación y entrevistar a Félix Sánchez, o cómo pude hacer tal o cual cosa. Y son temas que a veces tú tienes que recordar, tienes que investigar, tienes que buscar. Ahora, por eso me gusta hacer la salvedad de que son temas de no ficción. Porque si hablo, por ejemplo, de una novela, yo en el fondo, o sea, lo que realmente soy es narradora, desde a los 16 años escribí mi primera novela, entiendo que en 90 días es muy complejo, aunque sí hay personas que con el programa lo han hecho. Entonces, es bueno que se sepa que hay casi 200 personas en 4 años que han hecho este programa, y algunos lo han hecho en 90 días, en 15 días, en 6 meses, depende, pero el programa está diseñado para escribir, no la parte de post-edición. Y la aparición de los medios digitales han incrementado mucho las bibliografías, es decir, los elementos de consulta, que a veces son más que el mismo contenido del libro. Cuando tú eliges un tema, por ejemplo, encuentras en las redes, en los digitales, pues encuentras más material de que tú te puedes imaginar, confirmando aquello de que todo se ha dicho, y a veces más de lo que uno piensa. ¿Es así? Correcto. Por eso siempre le digo al autor, la diferenciación es tu experiencia, o tu historia, o tu perspectiva. Porque, por ejemplo, una persona y yo podemos hablar, por ejemplo, del tema editorial a nivel de revistas, que es algo que me apasiona, pero la visión de esa persona, que puede ser hombre, que puede haber trabajado internacionalmente, que puede haber tenido un mentor X, no es la visión mía, por ejemplo, que tengo una visión quizás más romántica, porque, por ejemplo, don Bruno Rosario Candelier, que es mi mentor desde que tengo 17 años, es un literato, ¿verdad? A todo dar, como diríamos, y yo tengo quizás esa visión más romántica. Entonces,
sin importar cuál sea el tema, lo importante es el enfoque del tema. Y de hecho, diría, lo más importante es que el tema sea bien dirigido. Porque, por ejemplo, yo tengo en el programa como 5 mujeres que han hablado sobre sus experiencias de violencia doméstica, ¿no? Mira, yo creo que el día ideal para tú hacer un programa sobre esos temas es un martes. Porque el mejor editor que hemos tenido aquí es Editora Taller. Y esos temas, con algunas preguntas que a veces yo me he hecho, por ejemplo, hay especialidades, hay personas que escriben sobre un tema, hay personas que imprimen como libro sus artículos que ellos han escrito en periódicos, pero también hay algo que eso yo no lo he podido, que es seguidilla. ¿Por qué el que hace un libro me dice, es que yo tengo que hacer otro? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué se le queda? Bueno, es verdad. Yo le voy a decir la verdad, yo no tengo una respuesta para eso, porque eso es algo, yo diría, abstracto. No, pero no es un defecto. Sí. No, claro. Pero es algo como que, por ejemplo, yo estoy escribiendo mi octavo libro. Sí, yo lo estoy escribiendo. Primera edición, segunda edición. Correctamente. Por lo de mi primer libro, yo he sacado 3 ediciones y le agrego algo siempre. No, espérate. Es que aquí se llama La Guía para Emprender, aunque no tengas un peso. Entonces, yo como una empresaria de 12 años, pues entonces voy aprendiendo cosas sobre el trayecto, entonces le voy agregando. Claro. Honestamente, no tengo una respuesta para eso. ¿Y tu participación aquí es como autora? ¿Es una experiencia que tú nos estás contando o es realmente tú trabajas con autores? Sí. ¿Cuál de las dos cosas? Mire, realmente yo soy una escritora que se dio cuenta que el mercado editorial no es justo para los autores. Y lo que he hecho es que mi experiencia de 30 años escribiendo, dije la edad, no importa, porque comencé a los 8, de toda esta experiencia, más todos estos mentores que he podido tener, más todos los viajes que he podido y los lanzamientos internacionales, todo eso yo lo he condensado y lo enseño a otros. O sea, soy una mentora de autores exitosos. Es que acabas de tocar, lo que estábamos hablando, que un libro trae otro libro, pero una conversación trae... muchas preguntas. Sí. Acabas de hablar del tema más difícil que se trata de, primero, ¿por qué la poesía no tiene mercado? Es satisfacción del poeta. Y segundo, el mercado dominicano todavía hoy es pequeño para los autores. Por tanto, hay que tener algún tipo de proclividad a escribir temas internacionales, porque el mercado local, por lo menos cuando imprimíamos libros, no era mayor de 1,000 o 2,000 libros, como mucho. Aquí el que imprimía 5,000 tenía que hacer 2 o 3 ediciones. ¿Es así? Correcto. Sí, definitivamente. ¿Todavía es escaso el mercado? Definitivamente. Ahora, una de las recomendaciones que doy a las personas que ofrezco mentoría es que vamos a utilizar las plataformas que tenemos, como Amazon, como lulu.com, etcétera, para hacer una prueba primero. Es decir, yo escribí un libro, lo edité, todo perfecto, genial. En vez de yo decir, bueno, voy a imprimir mi libro y tenerlo ahí en el closet de mi casa, que yo estoy totalmente en desacuerdo con eso, porque yo creo en la prosperidad de los escritores y es uno de los paradigmas que quiero cambiar con mi trabajo, porque el autor sí puede ser próspero, pero hay que saber cómo. Entonces yo digo, bueno, tengo este libro, lo subo a Amazon, pido 100 ejemplares, pido 50, pido 25 y testeo el mercado, porque esa es la parte, yo diría que más importante de este programa, porque yo enseño al autor a pensar no solamente como autor, sino cómo mercadear su producto. Y mercadear su producto no significa, mira, cómprame ese libro, nada que ver, siempre con elegancia. O sea, yo el simple hecho de decirle, mira, ustedes saben que, por ejemplo, Marcos Díaz me dio un comentario para este libro. Ya con esto dice, ven acá, que Marcos, wow, pero ¿cómo así? Yo no tengo que decirte, cómpramelo. Yo despierto un interés. Entonces, hay cierto arte en el tema de las relaciones públicas, del marketing, etcétera, que es, yo entiendo, el fuerte del programa, porque don Bruno mismo me dice a mí, tú eres un fenómeno, porque tú eres artista, pero también eres vendedora. O sea, que al final yo creo que eso es lo que debemos unir los autores. La mezcla. Correctamente. Carlos, y no dejar como que, ay, la editorial que me venda los libros y que me dé un 10%. Ajá, y el trabajo que me da me escribir un libro. Keila, que tenemos que hablar del método. Okay. Pero primero quiero que me aclares una inquietud personal. Desde tu punto de vista y con todos los autores que tú has tratado, ¿cuál es la principal motivación para una gente para escribir un libro hoy en día? ¿Hay gente que escribe pensando en ganarse un dinero? ¿O la inspiración va primero? Y bueno. Mira, ¿tú quieres la respuesta real? La real. La real. La razón principal por que la gente escribe un libro es ego. 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 Sí, señor.
O sea, tengo que escribir un libro. No. Yo soy el autor. Tú sabes, o sea, no es lo mismo. Es la realidad. O sea, vamos a ser honestos ahora. Yo siempre digo a la gente que busca dinero, yo le digo, mira, es que los $6 que tú te ganas en Amazon no te van a hacer rico. Ahora, lo que te hace rico es la visibilidad, la credibilidad y las puertas que te abre un libro. Y si tú sabes utilizar eso, que es lo que yo enseño en el programa, tú sí puedes lograr riqueza. Y para contestar en una tercera parte, el tema de la inspiración está muy, yo diría que sobrevalorado. Yo he entrevistado a personas, por ejemplo, como Isabel Allende, he tenido la oportunidad, o a Raymond Sansó, que es un escritor español también bien conocido, o el mismo Manuel Salvador Gautier, cuando estuvo vivo lo entrevisté, y ellos los tres, que son grandes escritores, me decían, es que esto no es un tema de inspiración, esto es un tema de disciplina. ¿Ok? Y cuando una persona entra en mi programa, lo primero que le digo es, toma 1 hora y un espacio puntual para siempre escribir. Porque si tú esperas que la inspiración te llegue, nunca lo vas a hacer. Keila, sin embargo, yo estaba viendo aquí algunas cosas. Aquí hay mucha gente que quiere escribir. No mucho, no. Hay gente que quiere escribir. Pero hay muchos que no ni entienden ni van a hacer ni un artículo ni siquiera. Pero hay mucha gente fuera de la capital, de la zona metropolitana, que pudiesen necesitar orientación para escribir. Usted ve, yo veo aquí en las redes, que dice... ¿Quieres escribir un libro y no sabes por dónde empezar? Dale clic aquí. Yo quiero que usted me diga cuál es el clic aquí, para la gente que no está mirando, para saber cómo comenzar a escribir un libro. El método. Sí. Mira, lo primero que la persona debe tener es un tema. Es importante el tema, vital. O sea, tú no puedes escribir cualquier disparate, por favor. O sea, vamos, como yo digo, para imprimir hay que tumbar árboles. Vamos a cuidar eso. Y lo segundo es tener una estructura. Se dice que hay escritores que son de mapa y escritores de brújulas. Yo personalmente soy una escritora de mapa. Es decir, cuando yo voy a escribir un libro, y es lo que yo enseño, yo hago un escarabajo, que es como yo le llamo, y digo, bueno, haces una lluvia de ideas, haces tal cosa. O sea, después que tú tienes esa estructura, entonces... tú a esa estructura sacas los capítulos y le haces una sinopsis. Y de ahí en adelante tú te programas, porque es un tema de disciplina, como dije. Por ejemplo, cuando tú estás, los grupos que yo tengo son de 12 personas y es a nivel internacional. Yo tengo estudiantes en 8 países. De hecho, hay un A90D en Panamá, hay un A90D en Nueva York, hay un A90D en Orlando. O sea, yo tengo ciudades donde hay estudiantes míos que tenemos t-shirt, que hacemos cena, de todo. Pero tengo que decir que más del 80% de los estudiantes son dominicanos. Es decir, que no es tan real que aquí no se lee ni se escribe. Creo que es más un tema de mito. Entonces, en base también al grupo, se ponen tareas, hay que entregar capítulos, o sea, hay un flujo bastante interesante que ayuda con el equipo. Entonces, nosotros comenzamos el 20 de febrero, la generación número 23 en 4 años, el 20 de febrero, y bueno, es importante que sepan que, por ejemplo, de las personas que ha ayudado a hacer sus libros, está Marta Beato, Elaine Félix, Paloma de la Cruz, entre otras personas. Bien, para terminar, ¿en qué medida las computadoras redujeron el interés o la necesidad de imprimir libros, sino el libro bajó de frecuencia o se fue a lo digital? Se fue a lo digital. Se fue. Hay un aumento del consumo. Ajá, sí, señor. Por digital. Exactamente. Es más económico. No solamente más fácil. Exacto. Entonces, hay un aumento, es importante, no se ha dejado de leer, al contrario, se ha aumentado, sobre todo después de la pandemia. En 2020 se registró que fue el año donde más se consumió literatura en el mundo. Lo que pasa es que los formatos, el audiolibro, ¿ok? Sí, el audiolibro, hay mucha gente que va en el carro y escucha audiolibro. Bien, entonces, sí se está realmente consumiendo. Y corrección de estilo. ¿Perdón? Corrección de estilo, o sea, porque hay mucha gente que escribe y bueno, lo escribió como lo escribió. Vital. Yo le digo a las personas que trabajan conmigo, después que ese borrador está listo, tiene obligatoriamente que pasar por un tema de edición y corrección, porque usted tiene que respetar su trabajo y respetar al lector. Se puede hablar muchísimo de eso, hasta el libro por encargo. Sí. Gracias, Keila. Gracias a ustedes por Keila la oportunidad. González, de Geo Binestre. No, CEO, el Chief Executive Officer. Bien, gracias. Gracias. Bien, señores, quisiéramos decir algo que desde temprano queríamos señalar. Primero, yo le quiero hacer un llamado a José Mateo. José Mateo es un ingeniero, contador, las dos cosas, que se encarga de tener una empresa que se dedica a dos cosas vitales. Y nosotros quisiéramos hacer un llamado a todos los hogares dominicanos, porque la capital en los últimos 50 años
se ha convertido en una cisterna. ¿Qué significa una cisterna? Que todas las casas no reciben el agua directamente del acueducto. Generalmente tienen una cisterna. Los edificios ni hablamos. Y quisiéramos decir que la fuente de contaminación es mayor de la que todo el mundo se imagina. Él tiene una empresa, José Mateo, que se dedica a dos cosas. Primero, a poner en buenas condiciones el agua que llega y que sale de la cisterna. Las dos cosas. La que llega, la cisterna en sí, y la que sale al hogar. Lo segundo es que tiene medidores de medio ambiente. Coloca en diferentes sitios de la capital. Este no es un anuncio, ese es un llamado para que él venga aquí a hablarnos de la necesidad. José Mateo de GESALAB. Exacto. ¿Cómo se llama? GESALAB. GESALAB. Gestión y calidad de agua. Sí. Bien. Y quisiera también recordarles a los amigos que esos trabajos que son muy largos para mandarlos por WhatsApp o por mi email, que por favor lo manden impresos al 456 y 528, a esos dos apartados. Apartados postales. Apartados postales 456 y 528 de Santo Domingo. Cualquier cosa que nos la manden por ahí. Finalmente quiero decir que generalmente yo mando algún material a amigos que quisiéramos llamarle la atención, que se me ponen bravos por la hora en que yo le mando eso. ¿Qué les recomiendo? Que yo no lo mande a esa hora o que ellos no lo lean a esa, que no le pongan ruido a su teléfono. Que no lo lean, lo lean al día siguiente. ¿Y qué le ponen para que no despierte? Yo no quiero despertar a Michelle a las 2 de la mañana. Michelle tiene que quitar el timbre a su mensaje de WhatsApp. Lo pone en mute. Ah, ya. Y olvidó el caso. Y mañana en la mañana él lo ve. Pausamos y venimos con Samuel Sena.